Hola, esta es la sesión 17 del taller de restauración. En esta sesión vamos a dar color al diseño que hicimos la semana pasada sobre el tablero de roble. Si recordáis, lo habíamos pasado todo con un bisturí marcando el dibujo que vamos a hacer en falsa marquetería, y hoy lo que vamos a hacer es aportarle color. Antes de nada voy a lijar suavemente la pieza. El otro día, antes de empezar con el acuchillado, ya lo había lijado, pero al pasarle el bisturí a veces levanta un poquito. Voy a lijarlo un poco y dejarlo preparado para que reciba bien los tintes. Tengo aquí preparados los tintes, los voy a apartar para que no cojan polvo. Y nada, un lijado sencillito, porque tampoco podemos permitirnos lijar mucho, que deshagamos el canal que creamos la semana pasada con el bisturí, pero sí lo suficiente como para afinar la superficie y que nos agarre bien encima lo que es el teñido. Estoy utilizando un taco de lija de grano medio, pero que ya tenía un poco usado, porque ya os digo que no es que la pieza esté basta, ni mucho menos, es solamente para afinar los cortes. Bueno, listo. Con un papel o con un trapo limpiamos el polvillo, muy importante. Y tenemos la pieza preparada para empezar a teñir. Una vez que he lijado, compruebo que todas las acanaladuras que hemos hecho están bien. Si no, tengo el bisturí preparado para marcarlas un poquito más, pero sí, en principio creo que están todas bien marcadas, que no se han perdido. Perfecto, pues entonces nada, empezamos a teñir. He protegido la mesa. Yo voy a teñir con tintes al disolvente. Son unos tintes que me gustan especialmente porque hacen que los colores sean como un poco más intensos que los tintes al agua, pero se podría hacer exactamente igual con tintes al agua. Lo que sí ocurre es que los tintes al disolvente manchan aún más, si cabe, que los tintes al disolvente. Entonces, bueno, protegemos bien la superficie de trabajo. Como os digo, yo voy a utilizar tintes al disolvente. En este caso tengo aquí dos preparados, un tono que lo hice a partir de un nogal, oscureciéndolo un poquito para que den un tono más negruzco. Le he incorporado un poquito de tinte al disolvente negro también, para oscurecer un poquito un nogal que ya de por sí era bastante oscuro. Y luego aquí tengo un color avellana. El color avellana es directamente del tinte de madera a disolvente de la marca Chopo, pero ya os digo que serviría cualquiera. Ya os digo que el nogal lo he hecho a partir de uno industrial que trabajo yo normalmente en el taller, pero serviría lo mismo de cualquier marca de las que encontréis en el mercado en formato más pequeño. Sí que sería interesante, cuando hacemos falsa marquetería, creo haberoslo dicho ya en la sesión anterior, cuanto más clara sea la madera, más posibilidades nos dan. Aquí lo ideal para mi gusto hubiera sido que pudiéramos haber hecho la rosa de los vientos a un tono muy claro y a un tono muy oscuro, o sea, el nogal este negruzco que a mí me gusta especialmente, pues combinado con un tono muy clarito. Imaginaros que esto lo hacemos sobre un abeto, sobre un abedul o sobre una haya, pues dejar en el color natural el otro tono, y entonces ese contraste es especialmente bonito cuando hay una madera muy clara. El problema de que partimos aquí es que el tablero es de roble, ya tiene un poquito de color, y para conseguir blanquear esto yo tendría que utilizar tintes un poco opacos, hechos a base más de pigmentos, con lo cual taparía un poquito la veta de la madera y no quedarían tan naturales. Por eso me decanto por utilizar estos dos tonos. Es para que veáis más que nada la diferencia de color, aunque sí que os digo que si la madera fuera más clara, yo creo que la marquetería quedaría más bonita, haciendo un contraste todavía mayor del que yo voy a hacer. A mí no me lo permite el tablero si no quiero meter pigmentos. Entonces, bueno, para que aprendáis la técnica, lo que voy a hacer es aprovechar y dejar el roble de fondo en este espacio grande que rodea. Voy a empezar utilizando el tono oscuro. Cojo poca cantidad porque voy a ir aproximándome, siempre controlando, porque aunque tengamos hecha la barrera, hay vetas que son muy fuertes y tiran mucho del tinte, y en ocasiones consiguen que traspase el canal que hemos hecho. Entonces vamos a ir muy poco a poco
tengo aquí un papel en el que descargo un poquito y veis que estoy yendo con un pincel redondo, porque con la pica del pincel puedo ir aproximándome más. El tinte tiende como a expandir, o sea que yo os recomiendo quedaros siempre un poquito antes del bordillo, dejar que abra todo lo que vaya a abrir siguiendo la veta y luego ya ir puntualmente retocando donde nos quedemos cortos. Veis que, no sé si se aprecia en el vídeo, pero va como abriendo donde tiene las vetas muy listadas. Tenéis que tener especial cuidado cuando lleguéis a estas zonas del pico. Ahí sí que con un pincel muy finito, voy a coger un pincel mucho más fino. Este además abre un poquito, así que voy a cambiarlo por este otro. Y con un pincel muy finito, quitando siempre el exceso, me voy a dirigir hacia lo que es en la zona del piquito. Bien, voy a acercarme aquí un poquito a donde no ha llegado el tinte moviéndose por sí solo, y eso voy a ir haciéndolo en toda la pieza. Vais a notar que de la que echáis el tinte va a haceros como manchas, de donde posáis primero el pincel, por mucho que descarguéis, siempre va a tener más cantidad de tinte que en las zonas en las que ya llegamos con el pincel más descargado. Entonces, bueno, vamos dándole, ya os digo, con mucho cuidadito. Si no lo habéis hecho nunca, empezar, yo os diría, casi por el centro de la pieza para que veáis cuánto abre. Dependiendo de las maderas, unas tienden a hacer más mancha que otras. Bueno, y suavecito, suavecito. Bueno, aquí como tiene bastante pico el pincel, puedo llegar con el vértice, y ahora relleno lo que me falta, que es la zona central. Bien, ahí es donde os digo que vais a tender a notar marcas. Lógicamente el tinte no coge de manera uniforme por todas partes, de entrar en contacto con más cantidad de tinte hace marca, pero eso luego lo vamos a solucionar con lo que sería la mano de trapo. Eso sí, la última pasada intentar darla siempre en el sentido de la veta, siempre que podáis. Vamos con otra pieza. ¿Veis? Aquí ahora he empezado por el centro y veis cómo tiende a abrir siguiendo la veta de la madera. Lo que conseguimos con el rajado de la madera es que pare ahí, pero hay veces que encuentra pequeñas fugas. Es lo que tenéis que ir intentando controlar, y si no, bueno, con un poco de lija tendríamos que ir con cuidado. Retocando. Bien. Bueno, yo ya controlo un poquito por práctica, tanto lo que es el dirigir el pincel por la grieta, así como lo que va a abrir. Entonces voy un poquito más rápido, pero si no tenéis esa práctica, ir poquito a poco, como he hecho en el primer trozo. Si en este momento os dieseis cuenta de que, por ejemplo, el tinte es muy claro, quisierais cambiarlo de tono, os recomiendo que le deis una mano primero a todo él con este mismo color y le deis una segunda mano con otro tono. Daros cuenta que el tinte
suma tonos, y si ahora cambiáramos el color para igualar a estos dos que ya tenemos hechos, nos costaría mucho trabajo. Entonces vale más dar una primera pasada a todo con el mismo tono y luego hacer la modificación a toda la pieza. Y la última pasada rellenando en el sentido de la veta. En este color van a ir estas piezas de la rosa de los vientos y las de los frontales, esos triángulos de los frontales los voy a poner a este tono que remarque bien el roble. Ya os comentaba en la semana pasada que os estaba haciendo un diseño sencillo, pero imaginaros que os vais a un dibujo de marquetería más clásico, con hojas de acanto, con flores, con instrumentos musicales. Bueno, todo eso os va a permitir meter más cantidad de tintes. Es importante planificar los que nos interesan. La elección del color va a determinar mucho el acabado que consigamos. Bueno, para que veáis que no os digo que pasan cosas que no pasan, aquí ha salido, se ve que no estaba muy acuchillado y ha salido un poquito el tinte a la zona en la que va a llevar el tono avellana, así que con la lija voy a comerle un poquito de tono. Si se nos pasa a una zona del color en roble, en este caso deberíamos quitarlo totalmente. Si se pasa a una zona de otro tono que vayamos a utilizar, sobre todo si vamos a utilizar tintes al disolvente, no tiene tanta importancia, con matizarlo un poquito es suficiente, porque al utilizar un tinte al disolvente en el otro tramo, el propio disolvente va a hacer que se funda un poquito con el otro color. Bueno, a ver, que por aquí no veo muy bien, coincide con la veta de la madera el corte, y hay que ir viendo la trasluz, es muy importante, ¿eh? No pasarnos. Este trozo es más fácil de dar porque casi todo él viene a favor de veta. Cuando vamos a contra de veta es cuando más se va a mover el tinte hacia donde no nos interesa. Aquí, como vamos a favor de la veta del tablero, voy a marcar también la zona de en medio, porque aquí ya empieza a ser tan fina que se nos pierde. Muchas veces me preguntáis si la utilización de cinta carrocera es una posibilidad. No. La cinta carrocera queda en superficie y el tinte va a penetrar en la madera, con lo cual, si no tenemos bien marcada con
con el acuchillado la zona a teñir. La cinta carrocera no nos va a hacer nada, todo lo contrario, al no ver, generalmente vamos a pasarnos más de lo que deberíamos, y lo haríamos además sin ningún miedo, con lo cual luego es más difícil de solucionar. Es preferible ir viendo en todo momento lo que estamos tiñendo. Antes el tono oscuro, porque si después cuando tiñamos el claro este se corriera un poco sobre el oscuro, no se notaría apenas. Sin embargo, si nosotros teñimos primero el tono avellana en este caso y después nos vamos con el nogal y se nos corre hacia la zona de la avellana, se nota mucho. En este caso nos interesa siempre empezar por el tono oscuro. Ya he terminado de dar esta mano al nogal. Estas zonas que también van a ir en este tono voy a dejarlas para el final, porque a la hora de dar el color avellana a las otras zonas de la rosa de los vientos no quiero estar pasando por encima de estas zonas teñidas y poder manchar el tablero, la zona del roble. Así que el siguiente paso en principio sería aplicar ya el tono avellana en la zona de la rosa de los vientos, pero el tono nogal ha quedado más claro de lo que yo pretendía, así que voy a dar una segunda mano. Como os digo, el tinte suma tonos, ahora ya no tengo que ir con tanto cuidado de hacer perfiles, o sea, lo que quiero sobre todo es oscurecer las zonas centrales. Entonces, bueno, voy a ir dando otra mano para que suba un poquito más el tono. Lo doy un poco por encima para no arrastrar el anterior. Y luego ya le daríamos una mano a trapo para igualar manchas. Ya está prácticamente seca la segunda mano, queda un poquito aquí que es por donde acabé, pero voy a empezar a aplicar la mano de trapo por las zonas que ya están secas. Para ello sí que me he puesto un guante, porque ahora sí que voy a mancharme bastante. Voy a coger un trocito de tela de algodón, a poder ser, que no tenga dibujo, es importantísimo que no dé textura. La voy a enrollar en torno al dedo porque es un sitio muy pequeño. Si fuera una pieza grande no necesitamos tanta precaución, porque ahora voy a manchar esta cantidad de tela con tinte. Voy a descargar en papel y en el sentido de la veta voy a aplicar el trapo para que salga un poco la veta y nos quite las manchas. Tenemos que tener especial cuidado de no manchar. Veis que aquí lo hago ahora porque es relativamente sencillo manchar. Lo que quiero es quitar manchas. Si están muy marcadas, puede irsenos tinte de más, volvemos otra vez a darlo. Pero lo que tenemos que hacer es igualar un poco, sobre todo brochazos. Esto lo que nos va a sacar va a ser más la veta de la madera, va a quitar el exceso de tinte. Por ejemplo, aquí tenemos como una gota. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, mover el tinte para que iguale. Puede aclararnos, por eso fue lo de dar dos manos, es inevitable porque saca la veta más. Como es un espacio muy pequeño, cuesta trabajo no manchar. Veis que ahí también he manchado. Por eso lo hago. Bueno, y esa todavía está un poco tierna. La segunda mano, con esa misma voy a poder trabajarla. Vale. Confirmo que no tengo manchas que llamen la atención. Vale. Y ahora ya con la lija vamos a lijar todas esas zonas que hemos manchado.
Con la arista del taco se puede hacer bastante bien, si no con un trocito de lija de papel. Matizamos esas manchas. Ya os digo que luego la otra zona que va en el otro tono nos va a solucionar mucho la... Tenemos que hacerlo sobre todo especialmente bien en las zonas en las que vamos a dejar el roble visto, que es donde más puede notarse. En la marquetería también se utiliza el sombreado. En ocasiones nos va a interesar sombrear. Vale, estas quedan todas en el interior. Esta del exterior ya está bastante matizada. Y esta también, yo creo. Bueno, nos vamos al tono avellana una vez que he limpiado el pincel bien con disolvente. Cargarlo bien de color para luego descargarlo. Eso es, ahí. Y nos vamos a dar el otro tono. Es un color mucho menos cubriente, lógicamente, que el nogal, y lo que os comento, hacia la zona del roble tenemos que tener cuidado de que no se salga, pero si se nos sale hacia la zona del nogal, el nogal va a asumir este tono y no se va a notar la diferencia. O sea que lo que tenemos es que tener especial cuidado cuando nos dirijamos hacia la zona del exterior que no vamos a teñir, que vamos a dejar el color tal cual. Vamos a comprobar si este avellana tiene suficiente color. Es mucho más ligero, lo voy a ir trabajando mucho más y de esa manera evito dar la mano de trapo si es posible. En el caso del nogal es imposible por la diferencia de color tan grande que hay, pero en el caso de este avellana es un color muy ligero, entonces, bueno, si lo trabajo bien en el sentido de la veta al final, es posible que no necesitamos ni la mano de trapo. Bueno, vamos aquí, ya os digo, en esta zona, sin miedo. Hombre, tenemos que tener cuidado de no deshacer el tono nogal y que nos manche la zona de la avellana. Al llegar con algo al disolvente podemos mover un poco el tinte y que nos transfiera la zona de la avellana. Eso sí que tenemos que tener cuidado, con lo cual no podemos ir con mucho ímpetu a la zona del nogal, pero bueno, que si se nos pasa un poquito, no pasa nada. Veis que con la misma brocha voy mezclándolo para quitar las manchas que hace el pincel. Es un tinte que lógicamente tiene mucho menos pigmento al ser un tono mucho más claro, así que no nos va a dar tanto problema. Bueno, nos vamos aquí. Aquí tengo una mancha de nogal y lo que estoy haciendo es moverla con el disolvente de este tinte hasta que la deshago un poquito y se funde en el tono avellana. Ya ha desaparecido. Bien, venimos aquí con el color. Bueno, considero que la rosa de los vientos está bien, así que ahora me voy a ir a los cantos con el tono nogal. Voy a coger la paletilla que tenía aquí, hacia una superficie más grande. Voy acercándome con cuidado al canto. Aunque aquí no quede tan oscura,
me serviría, no necesito tanta intensidad como en la rosa, que quería ver el contraste entre los dos tonos. Entonces aquí lo que necesito es un poquito de tono, que no me hubiera desagradado tampoco una vez que he visto el avellana. Aquí no me hubiera desagradado tampoco en avellana, pero bueno, ahora mismo los tonos de madera un poco rojizos están como menos de actualidad, y por eso me he tirado al nogal en el canto. A mí además especialmente me gustan las maderas o muy claras o muy oscuras. Los términos medios me llaman menos la atención, pero vaya, que si os gustasen más los tonos más claros, podríais tiraros a algo claro en este exterior. Voy a trabajarlo bien en el sentido de la veta, a ver si puedo dejarlo sin dar la mano de trapo. Lo comprobaremos al secar. Aquí he cogido un poquito de veta, que parece que se ha movido un poco, pero bueno, no es tampoco nada muy llamativo. Tengo aquí lo mismo. Voy a pintar a este tono también lo que sería el canto del tablero. Que me parece que por aquel lado me he pasado un poquito. Me ha distorsionado la luz. Donde estaba el corte. Así que luego lijaré un poquito. Bueno, voy a echarle ahora en los laterales. En todos estos frontales los quiero a este tono. Una mano bien estiradita. Con cuidado de no marchar el roble. Bueno, una vez ceñidos todos los cantos y la parte de atrás, con un poquito de tinte voy a igualar. Al pintar ahora los cantos como que se ha movido un poquito, bueno, pues voy a darle un poquito con el trapo para que iguale, y de paso limpio lo que se ha manchado, o lo que acabo de manchar, como eso de ahí, que eso acabo de hacerlo yo ahora mismo con el trapo. Bueno, y una vez que he dado el tinte a todo, con una lija de papel ya voy a ir mirando dónde me he pasado, porque aquí sí que necesito quitar bien todo lo que está sobre el roble. Como es muy ligera la mano que he dado, no ha profundizado mucho. Bueno, y retoco si hay que retocar un poquito la zona del nogal. Vamos viendo
todas las zonas. Aquí tenemos un poquito que se ha salido también. Con una lija doblada es muy sencillo marcar el límite cuando es así recto. El más complicado de quitar es este de aquí, que es donde se ha pasado por la veta, y ahí sí que profundiza un poquito. Entonces hay que comer un poquito de madera para disimularlo. No lo voy a quitar del todo, pero sí lo voy a disimular para que se pierda en la veta del roble, porque para quitarlo de todo habría que quitar mucha madera. Entonces lo que voy a hacer es matizarlo para que no quede tan oscuro y se pierda un poquito en la veta del roble. Vale. Rectificamos con el nogal, con mucho cuidadito, porque si se ha salido una vez y encima ahora hemos lijado, igual le hemos comido un poquito del límite que tenía. Bueno, este es el resultado del teñir esta falsa marquetería en la que estamos trabajando. Vamos a dejar secar muy bien antes de darle acabado, eso será ya para la siguiente sesión. Como ya os expliqué en el vídeo anterior, esto no es una restauración en sí misma, lógicamente veis que lo estoy haciendo sobre una chapa de madera nueva, pero que sí que podríais utilizarla para vuestros proyectos. Me parece una forma interesante de decorar piezas que tengan un aire un poco antiguo. Espero que os haya gustado la técnica y que la podáis poner en práctica. Cualquier duda que os surja, como siempre, me la podéis ir dejando en el foro a lo largo de la semana y yo os iré contestando. Y si no, el miércoles en clase solventamos cualquier duda o pregunta que se os plantee. Buena semana, un saludo.